Hola a todos, en el siguiente video estaremos hablando de un caso especial de iluminación cuando en la escena donde estamos grabando hay una ventana y tenemos un personaje situado al lado de la ventana, muy cerca de ella, y a través de la ventana está entrando la luz del sol, o queremos establecer una relación entre el sujeto que está delante y la persona que se ve a través de esa ventana. Esa diferencia de intensidad entre la luz del exterior y la luz del interior pues va a traer un conflicto. En el siguiente video vamos a hacer el esquema de iluminación donde vamos a tener en cuenta esa ventana, esa diferencia de intensidades para lograr que nuestras fotografías o nuestros videos queden correctamente expuestos. A continuación hemos representado un personaje en primer plano y en el fondo una ventana a través de la cual hay otro personaje que queremos que establezcan algún tipo de relación. Este personaje va a estar alejado con respecto a él, por lo tanto vamos a tener que tener muy en cuenta la profundidad de campo con la que vamos a trabajar en la escena. Dijimos que aberturas grandes de diafragma nos iban a significar distancias pequeñas de profundidad de campo, o sea, vamos a tener una zona por delante y por detrás de nuestro sujeto enfocado que va a tener muy poca nitidez. Si lo que queremos es que ambos elementos tengan la misma nitidez, pues tendríamos que escoger aberturas pequeñas para con esto establecer la relación que queremos entre estos dos personajes. Una vez que hemos colocado en nuestra cámara valores de ISO, valores de tiempo de exposición, dijimos que íbamos a coger una abertura de diafragma que nos permite establecer esa relación entre el elemento que está en el fondo y el elemento que está en primer plano. Por ejemplo, escojamos un valor de F11 para establecer nuestro esquema de iluminación. En este caso tenemos que tener en cuenta también, además de la colocación de la luz, además de la intensidad de la luz, un poco la verdad que va a tener la iluminación en nuestra escena. Si la ventana le está quedando en el fondo y a la izquierda a nuestro personaje, pues nosotros deberíamos tener la parte más iluminada de nuestro sujeto por la parte izquierda, un poco para justificar la fuente de luz que le está incidiendo a él en su cara. Por lo tanto, vamos a decir que la luz principal la vamos a colocar en este lado y la medición de F11, o sea, la luz principal va a estar sobre el lado izquierdo de su cara. Medimos con el exposímetro, alejamos o acercamos la fuente de luz y cuando nos da F11, ahí tenemos entonces la exposición correcta. Si el contraste que hemos elegido, en este caso es 8:1, significa que van a haber 3 pasos de diafragma con respecto a la luz principal para la luz de relleno. Si tenemos F11 en la luz principal, pues la luz de relleno tenemos 1 paso, 2 pasos y 3 pasos. Cuando iluminemos a nuestro sujeto para la zona de sombra, pues nuestro exposímetro nos tiene que dar F4. Hasta aquí no hemos tenido en cuenta la ventana. En este caso tenemos varias maneras de resolverlas. Una de ellas es hacer el esquema de iluminación de adelante hacia atrás, o podemos hacerlo a la inversa, de atrás hacia adelante. Supongamos que tenemos filtros para controlar la intensidad de la luz que tenemos en el exterior. Si nosotros colocamos nuestro exposímetro en la posición del sujeto que tenemos en el exterior y supongamos que lo está iluminando un sol muy intenso y nuestro exposímetro nos arroja, por ejemplo, F22, significa que si nosotros colocamos para la luz principal en nuestra cámara F11 con estos valores de exposición, pues la ventana nos va a quedar sobreexpuesta. ¿Cuántos pasos? Pues de 11, 16 y 22. O sea, nos va a quedar 2 pasos de sobreexposición. Por lo tanto, una de las soluciones es colocar un filtro en la ventana, un filtro que nos elimine esos 2 pasos, y con eso estaríamos igualando la exposición de la luz principal con la luz del exterior, colocando un filtro que nos esté quitando esos 2 pasos. Pero ¿qué pasa? Como vamos a tener tanta profundidad de campo, es posible que esa net se vea, que ese rosco, que ese filtro que estemos utilizando se vea, dada la profundidad de campo tan grande que estamos empleando. Una de las soluciones que a veces no va a ser la más óptima, la que no vamos a poder llevar a cabo, va a ser esperar otro horario del día donde la fuente de luz que está iluminando nuestro elemento en el fondo no sea tan intensa, porque eso nos va a condicionar el empleo de fuentes de luces más intensas en primer plano que, bueno, pues terminan llenándonos el set de accesorios y los actores terminan limitándose en el espacio en que se pueden mover, dada la presencia de todas las lámparas que tenemos que poner por delante para de alguna manera
emparejarnos con la intensidad de la luz que tenemos en el fondo. Y otra solución, que es la que le proponemos en el video, va a ser establecer nuestro esquema de iluminación de atrás hacia adelante. La exposición va a estar marcada principalmente por la intensidad que tenga la luz del exterior y no las fuentes de luces que tengamos en primer plano con los valores que hayamos escogido previamente. Lo primero que vamos a hacer entonces es tener en cuenta la intensidad de la luz que tiene nuestra escena en el exterior. ¿Qué intensidad está incidiendo sobre nuestro personaje? Y medimos con nuestro exposímetro cuánta intensidad tenemos en el exterior. En este caso va a estar representada por F22 y esa va a ser el valor de nuestra luz principal. O sea, nuestro key light, nuestra luz principal va a ser F22, es la luz del exterior, va a ser la luz más intensa que vamos a tener en la escena. Cuando nosotros colocamos en nuestras cámaras ISO 200, tiempo de exposición 1.48 y F22 y hacemos la foto o echamos a grabar, pues nos va a garantizar que el exterior quede correctamente expuesto. Por supuesto, nuestro personaje en primer plano va a quedar completamente oscuro y eso es lo que vamos a hacer con el personaje en primer plano. Iluminarlo para el contraste 8:1 que hemos decidido en nuestro esquema de iluminación. Como dijimos, debíamos tener en cuenta también cuán natural se vea la iluminación. Si nosotros colocamos una luz a F22 en esta dirección, eso nos va a ofrecer la misma exposición, o sea, vamos a tener la misma cantidad de detalles en esta zona de la cara de nuestro personaje como en el fondo, como en el personaje que tenemos en el exterior. Y eso puede gustarle o no, y eso va a variar de una persona u otra. Tenemos que tener en cuenta que eso sea real o no, porque si la persona está en el exterior, debería recibir un poquito más de luz, debería ser un poco más intensa la luz que está recibiendo que la que estaría recibiendo nuestro personaje. Por lo tanto, yo recomiendo, y esto puede variar, esto lo escogen ustedes a su gusto, por así decirlo. Si escogemos valores, dijimos iguales, y vamos a tener intensidades iguales. Si escogíamos valores de diafragma, por ejemplo, vamos a escoger un F16, que es un paso menos. Eso nos va a mostrar que este lado va a quedar un paso subexpuesto con respecto a la intensidad que va a tener nuestro personaje en el fondo. Y eso está bien, nuestro personaje está en el interior y nuestro otro personaje está en el exterior. No podemos poner valores superiores a F22 porque entonces tendríamos correcta exposición en la ventana y tendríamos sobreexposición en ese lado de la cara de nuestro personaje. El próximo paso será tener en cuenta el contraste que hemos elegido para trabajar en nuestra escena. Dijimos que 8:1 iba a representar 3 pasos de luz, o sea, 3 diafragmas, 3 stops de diferencia que vamos a tener entre la luz principal y la luz de relleno. Por lo tanto, la luz que va a iluminar nuestro personaje va a tener 3 pasos menos que la luz que está incidiendo sobre este lado de su cara. Y si aquí tenemos F16, entonces 3 pasos serían F11, F8 y F5.6. Aquí tenemos F5.6. Encendemos nuestra luz, la colocamos en esa dirección y la acercamos o la alejamos, medimos con el exposímetro hasta obtener ese 5.6, ese valor de diafragma. De esta manera podemos ver cómo nos queda nuestro esquema de iluminación, donde el fondo va a quedar correctamente expuesto y va a ser el valor que vamos a colocar en nuestra cámara. Un paso por debajo de ese valor, o sea, va a estar un paso subexpuesto con respecto a este valor, va a estar nuestro lado izquierdo de nuestro personaje, que va a estar a F16, y como el contraste que escogimos es de 8:1, 3 pasos, pues vamos a tener que en el lado de sombra tenemos 5.6. De esta manera tenemos que nuestra escena va a estar correctamente expuesta, va a tener esa naturalidad, por así decirlo, una vez que estamos justificando la fuente de luz en dirección y en intensidad. Ponerle en la práctica, ponerle una lámpara a F16 a un actor, pues tiene que ser muy intensa esa luz o tenemos que acercársela mucho y o le quemamos la cara o le limitamos los movimientos si es que se van a mover en nuestra escena. Aquí escogimos valores al azar como para indicarles, para que ustedes tuvieran una idea de cómo podemos trabajar con cualquier valor. Por lo tanto, sí es recomendable de cualquier manera contar a veces con los momentos en el día en que estamos grabando escenas donde tenemos exterior e interior, a pesar de que sabemos que a veces no tenemos la posibilidad porque tenemos el tiempo limitado y tenemos que hacerlo o hacerlo y tenemos que ser nosotros entonces quienes resolvamos esas situaciones. Podemos trabajar con filtros, podemos ponerle telas por encima, sedas, para disminuir la iluminación que le está incidiendo, pero de cualquier manera es importante que tengamos también la herramienta
del esquema de iluminación, cómo podemos resolver el problema sin que se nos quede sobreexpuesto o subexpuesto el actor que está en primer plano. Igualmente es importante, y eso lo vamos a ver en videos próximos, es importante tener en cuenta, hablando ya de calidad de la luz, la temperatura de color que va a tener la fuente de luz que está incidiendo en el exterior y la temperatura de color de la fuente de luz que estamos usando en primer plano. Y estaremos hablando un poco de filtros de corrección de temperatura, ya que no hacemos nada con tener en términos de intensidad una exposición correcta, pero tenemos un problema de color. El elemento que está en el fondo va a aparecer de un color y el elemento que está en primer plano va a tener otro si no tenemos en cuenta la temperatura de color de las fuentes que están iluminando.